Esto es DW Noticias desde Berlín. Confusión en Rusia luego de que Vladimir Putin afirmara que había una revuelta armada en curso, pero después se diera a conocer que el líder del grupo mercenario Wagner cambió de parecer sobre su idea de marchar hacia Moscú. Putin dijo que su país había sido traicionado y amenazó inicialmente con duras consecuencias. Ahora el Kremlin reveló un acuerdo que frena la rebelión, pero no procesará penalmente a los insurgentes. Estos son nuestros titulares. El líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, irá a Bielorrusia y no será arrestado en su país. Así lo afirman fuentes del gobierno ruso. Los mercenarios que participaron en el motín tampoco serán apresados. Los hechos generan gran incertidumbre sobre el futuro de la disputa de poderes en Rusia y el transcurso de la guerra en Ucrania. Además, Ciudad de México, San Salvador y París son algunas de las ciudades que se unen hoy a las marchas del orgullo. Todo el mes de junio es ya símbolo de las luchas de la comunidad sexualmente diversa en todo el mundo. Veremos cómo aquí en Europa la persecución contra las personas LGBTQ sigue latente. Y en Guatemala comienza la cuenta regresiva para las elecciones generales de este domingo, pero con una enorme insatisfacción con la clase política tradicional y los candidatos alternativos inhabilitados para participar en los comicios, la población llegará a las urnas con apatía y desconfianza. Los saluda Javier Arguedas, gracias por informarse con nosotros. Comenzamos con las noticias de último minuto en torno a la crisis de poder en Rusia. El líder del grupo mercenario Wagner detuvo un levantamiento armado que había iniciado este sábado. Yevgeny Prigozhin había dirigido a sus fuerzas hacia la capital, Moscú, afirmando que deseaba derrocar a la cúpula militar del país. Pero en una publicación de Telegram, Prigozhin anunció después el repliegue de sus tropas. La ciudad de Rostov del Don, cerca de la frontera rusa con Ucrania, tuvo una jornada turbulenta, por decir poco. Las fuerzas de Wagner llegaron a tempranas horas del sábado y tomaron el control de posiciones militares clave. Luego de menos de 24 horas, la población se unió en cantos de apoyo para los mercenarios que iniciaban su retirada. Un pacto negociado por el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin, determina el fin del levantamiento, pero sin consecuencias legales para los mercenarios. Prigozhin, según el Kremlin, se trasladará a Bielorrusia. El grupo de mercenarios Wagner ha jugado un rol crucial en la invasión de Rusia a Ucrania. Ante lo que se consideró una serie de graves fallos en la estrategia militar rusa, los aliados de la OTAN vieron con asombro la adjudicación de operativos en Ucrania a las milicias de Wagner. Poco después se hablaba ya de discordias entre el ejército ruso y Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo que ha desafiado a Putin y que llegó a jurar que sus tropas estaban dispuestas a morir por su causa. Un helicóptero sobrevuela la ciudad de Voronezh. Poco más tarde, un depósito de combustibles arde en llamas. Las explosiones ocurrieron poco después de que los mercenarios de Wagner ingresaran a la ciudad. En el transcurso del sábado, las tropas fuertemente armadas se aproximaban a la capital rusa. Estos vehículos militares fueron avistados en una autopista a pocos cientos de kilómetros de Moscú. Para el presidente Vladimir Putin, todo es parte de un motín armado. Repito, cualquier agitación interna es una amenaza mortal para nuestro Estado, para nuestra nación. Esto es un golpe contra Rusia y contra nuestro pueblo. Tomaremos duras medidas para proteger a la patria de esta amenaza. Todos aquellos que deliberadamente emprendieron el camino de la traición, que prepararon una rebelión armada, que tomaron el camino del chantaje y emplearon métodos terroristas, sufrirán un castigo inevitable. Responderán ante la ley y ante nuestro pueblo. El hombre detrás de la sublevación contra Moscú es el fundador y jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Él acusa al mando militar ruso de haber atacado a sus tropas en Ucrania y de engañar al presidente ruso. En consecuencia, decide trasladar a sus tropas a la ciudad de Rostov del Don, exigiendo a la cúpula militar reunirse con él. Los líderes militares rusos aún esperan poder ganar esta guerra. Pero mientras no haya éxitos militares, la cúpula del Ministerio de Defensa miente cuidadosamente al presidente. Y los informes que recibe el presidente no se corresponden en absoluto con la realidad. Hay dos agendas, una sobre el terreno y otra sobre la mesa del presidente.
Pero entonces, cuando tropas y vehículos ocupaban las calles de Rostov, llegó la orden inesperada del jefe del grupo Wagner: detener el avance a Moscú y retirarse nuevamente a Ucrania para evitar un derramamiento de sangre, poniendo así rápidamente fin a una aparente rebelión que amenazaba con desestabilizar a Rusia y al Kremlin. Y por supuesto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha seguido de cerca lo ocurrido en Rusia. En un discurso pronunciado antes del anuncio de retirada de los paramilitares de Wagner, el mandatario aseguró que Moscú había perdido el control y que era el propio Putin quien había creado esta amenaza. Zelensky dijo que cuanto más tiempo permanezcan las tropas rusas en tierra ucraniana, mayor será la devastación que sufrirá Rusia. El Ministerio de Defensa de Ucrania asegura que sus fuerzas emprendieron una nueva ofensiva en el este del país para recuperar territorio ocupado por Rusia. Bien, dejamos de lado las noticias en torno a Rusia y Ucrania para concentrarnos en otros temas. Miles de ciudadanos salieron este sábado a las calles en Estados Unidos en el aniversario de la decisión del Tribunal Supremo de acabar con la protección federal del derecho al aborto, una medida que otorgó el poder de legislar a cada uno de los 50 estados del país. En Estados Unidos, el apoyo al derecho al aborto aumentó desde su anulación. La última encuesta de Gallup registra un récord de 69% de los estadounidenses, incluidos republicanos, a favor del aborto legal en los primeros 3 meses de embarazo. El acceso al aborto es un asunto que puede ser clave en las elecciones presidenciales que se avecinan en 2024 y que Joe Biden, el actual presidente, busca capitalizar en la campaña por su reelección. Y no son las únicas marchas que vimos en la jornada. Durante este mes de junio, las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y no heterosexuales se unen y celebran en muchos países occidentales la libertad, dignidad y orgullo sobre sus diferentes orientaciones sexuales y de género que tradicionalmente han sido marginadas y reprimidas. En México, diversas ONGs organizaron en unas instalaciones penitenciarias de la capital una marcha en defensa del orgullo LGBTQ. Dicha manifestación exigía a las autoridades la capacitación y sensibilización del personal en relación con los derechos de esta comunidad. Ciudad de México celebró además el Día Internacional del Orgullo, el tradicional Día del Orgullo más bien, en medio de un aumento de los crímenes de odio y las críticas contra la corporativización, mejor dicho, del evento. Y este domingo se llevarán a cabo las elecciones generales en Guatemala, pero en vez de un clima electoral ferviente, como se esperaría en una democracia sólida, lo que reina en las calles es más que todo la apatía. Los electores guatemaltecos han visto cómo una y otra vez la élite gobernante del país ha llevado a su fin sus mandatos sin avances significativos en los muchos problemas que aquejan a la población. Y quienes desafían a los partidos tradicionales enfrentan toda clase de maniobras para dejarlos fuera de los comicios. Nuestra corresponsal, Nicole Riz, con el informe. Es momento de elegir, también en Patsun. A tan solo 2 horas de la capital, las cosas aquí se ven muy distintas. Los clientes en el mercado de la ciudad muestran su desconfianza en el proceso electoral. El país se prepara para votar a un nuevo presidente y a nuevos alcaldes municipales. Pues miramos, no hay ningún cambio, absolutamente nada. Parece que se empeoran las cosas. Todo lo que estamos viendo, tanto en el pueblo aquí como a nivel nacional, es una corrupción grande que se está como prostituyendo a la sociedad. Me da igual. ¿Por qué? Lo de ellos es de ellos y de nosotros siempre trabajando con lo mismo y lo mismo. Ellos siempre para algo diferente, ellos y para su bien, pero nosotros siempre lo mismo y nadie nos toma en cuenta. Son momentos de elegir a alguien más que lleva el destino de nuestra patria, de nuestro municipio y para ver cambios para bien de nuestra nación. Solo en Patsun hay más de 15 candidatos a la alcaldía de la ciudad y más de una veintena de aspirantes presidenciales. Esto en medio de la desafección hacia el sistema democrático. Hay una crisis de credibilidad en la política debido a la grave corrupción, la desigualdad social y los altos índices de delincuencia. El conductor de Uber, Cristian Fernando, que ofrece sus servicios de transporte en la capital, se muestra pesimista. El problema de la política es de que participan los mismos y básicamente crear un partido político ahorita
está difícil y ahí está la prueba de que varios candidatos se quedaron fuera. Probablemente algunos de los que se quedaron fuera ya estaban y han estado, ya han participado. Sin embargo, hubieron 2, 3 que quedaron fuera, que no tenían experiencia y había mucha probabilidad de un cambio. Ahora pocos confían en un cambio ante unos candidatos vinculados a la élite del país y deseosos de perpetuarse en el poder. Pero muchos no quieren dejar de votar y hacer valer sus derechos. En Chile, las intensas lluvias en los últimos días provocaron el desborde de ríos y graves inundaciones en amplias regiones en el centro y sur del país. Los meteorólogos atribuyen las intensas precipitaciones al fenómeno El Niño, que provoca un aumento de la temperatura del mar en el Pacífico. Santiago está en alerta máxima ante las consecuencias de las lluvias torrenciales que azotan el centro del país desde hace 2 días, el mayor episodio de precipitaciones desde 1993, con flujos especialmente intensos en la cordillera, desde donde arrastran lodo y material vegetal que enturbia el agua que llega hasta la ciudad. Las intensas lluvias son las primeras del año en Chile y se producen tras una crisis de sequía. Y en Buenos Aires se produjo hoy un aterrizaje muy especial en el Aeroparque Metropolitano. Se trata del avión Skyvan PA-51 que fue utilizado en 1977 durante la dictadura militar para arrojar vivas al mar a 3 madres de Plaza de Mayo y a 2 monjas francesas. El suceso fue parte de lo que se denominaba los vuelos de la muerte, para lo que se utilizaron 6 aeronaves, entre las cuales se pudo recuperar al Skyvan PA-51 en un aeropuerto de Miami. La iniciativa fue impulsada, entre otras, por Mabel Careaga, hija de una de las fundadoras de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, que fue arrojada al mar desde este avión. La aeronave será expuesta en el Museo de la Memoria en Buenos Aires. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los saludó Javier Arguedas junto a todo el equipo de la redacción en español de DW. Hasta una próxima ocasión y que la pasen muy bien.